Buenas noches, vamos a comenzar. Miren, hoy es, pues no la última clase, pero sí vienen 3 semanas de vacaciones, ¿sí? O sea, entonces, regresando de vacaciones el primer lunes, primero Dios, les doy todas las preguntas para que se las lleven anotadas, que van a venir en el examen. Regresando, ¿cuántas clases hay, hermana? ¿Una o dos? Dos, ok. Entonces, en la primera les doy todas las preguntas y continuamos ya con la clase que nos falta y luego ya viene el examen. ¿Sale, vale? Entonces, regresando de vacaciones. Miren, estábamos viendo el capítulo número 2, ¿verdad? Sobre lo que es el ministerio en Antioquía. Y nada más para terminar, quiero que veamos un pasaje, me parece importante, ahí en el capítulo 12 de Hechos. Si abren su Biblia ahí, capítulo 12 de Hechos. No, pues este semestre casi ni tuvimos clase, este trimestre casi ni tuvimos clase, ¿no? Bien, a ver, ¿ya tienen entonces el capítulo 12? Fíjense, voy a comenzarle a leer ahí en el número 20, para que veamos algo que quiero leer, es importante, porque lo podemos aplicar muy bien en nuestra vida. Dice, Hechos 12:20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque el territorio era abastecido por el del rey. Aquí hay un problema de comercio, hermanos, que no tiene caso que mencionemos, ¿verdad? Porque Tiro y Sidón pues son ciudades portuarias, en fin, y había un conflicto comercial. Pero lo que es importante, fíjese, comienza ahí en el verso 21, dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Fíjese, este Herodes es el Herodes Antipas, sí, creo que es el Herodes Antipas, es el nieto, vamos a decir, de Herodes el Grande. Recuerde que Herodes el Grande, pues era un asesino, ¿verdad? Allá en Roma decían que era mejor ser un puerco en la casa de Herodes que ser un hijo, porque él mató a sus esposas, a varias de sus esposas, a su mamá, mató a sus hijos, y este Herodes que vemos ahorita se salvó porque su madre lo envió a Roma, y allá en Roma cuidaron de él. Él, para que se dé una idea, él creció siendo amigo de este emperador que hizo emperador a su caballo, general a su caballo, ¿cómo se llamaba? El que estaba bien loco. Calígula. Fue amigo de Calígula y luego fue amigo de Claudio. Claudio es el que lo pone como rey. Y digo, esto se lo comento para que ustedes vean la formación que tiene. Ahora, cuando él es designado como rey, lo reciben ahí en Jerusalén muy bien, en Judea lo reciben muy bien, porque él es hijo de Mariamné, es nieto de Mariamné, más bien no es hijo, es nieto de Mariamné. Mariamné es una descendiente de los macabeos, y recuerden que los macabeos pues son héroes, y en realidad deben de tener ese mote. Los macabeos, los primeros, eran hombres de Dios, eran guerreros sin tener instrucción militar, derrotaron a Antíoco varias veces, ¿sí? Entonces eran muy queridos por el pueblo. Y él es aceptado porque acuérdense que a Herodes el Grande no lo aceptaban, ¿sí? Porque no era judío. Herodes el Grande era idumeo, o sea, descendiente de Saúl. Entonces son pueblos enemigos y no lo querían. Por más que hizo Herodes hacerse querer y construirles ese templo magnífico que les construyó, no lo aceptaron. Cuando viene este hombre, es bien aceptado, ¿sí? A Mariamné precisamente es una de las esposas que mató Herodes, ¿sí? Y es bien aceptado este hombre, y todavía para congraciarse con él, con el pueblo, para que lo admiraran más, le extendieran, ¿verdad?, sus servicios, el pueblo, él creó un periodo en contra de los cristianos. Recuerde que tomó a Jacobo, el hermano de Juan, y lo decapitó. Y esto, como les agradó a los religiosos judíos, tomó a Pedro y no lo pudo decapitar a Pedro porque se atravesó la Pascua, ¿sí? La semana de Pascua, la que vamos a celebrar nosotros también. Y por eso no lo mató, pero
este hombre sigue reinando y llega a este momento. A este momento, lo que nos está narrando Lucas, él entra, fíjense, al estadio donde estaban reunidos, él entra y entra vestido, según lo describe este historiador judío Flavio Josefo, él lo describe y entra con un ropaje de placas de plata bien pulidas. De tal manera que él, cuando entra al estadio, el sol le pega y él relumbra, o sea, ¿sí? Y luego, pues eran instruidos en retórica, por ejemplo, si algo tenían los oradores romanos era que estaban muy bien preparados. Entre ellos deben de conocer a Simeón, a Demóstenes y cosas por el estilo, o sea, oradores por el estilo, eran poderosos en la palabra y él estaba instruido en dirigirse a la gente y da un discurso tal que, casi increíble, el pueblo empieza a decir que él es Dios, porque cuando dicen voz de Dios y no de hombre, le están diciendo el que está hablando es Dios. Y Herodes, fíjense que en ningún momento dice, no, tranquilos, yo no soy Dios, ¿verdad? Él acepta que se le rinda homenaje como Dios. Y entonces Dios no lo tolera y viene y toca, dice un ángel, toca a Herodes y se lo tienen que llevar porque tiene dolores muy intensos. Él, después de este día, duró 5 días más vivo. Fue un tormento tremendo para él porque la descripción que hace Flavio Josefo de él es: murió comido por gusanos, y su descripción es de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces Dios lo castigó muy severamente por no haberle dado la gloria a Dios. Y fíjense, hermanos, nosotros los seres humanos somos dados a que queremos ser apreciados, queremos ser valorados, y muchas veces, aún como creyentes, queremos que Dios reciba la gloria, pero también junto con nosotros. Queremos nosotros también recibir gloria, no nada más Dios. Y ese es el problema, porque mira, hermana, no es nada de malo que tú impresiones a la gente por cómo eres, a lo mejor muy inteligente, a lo mejor muy diestra o diestro en hacer algo, y no tiene nada de malo que impresiones a la gente. El problema es cuando buscamos nuestra propia gloria sin importarnos lo que pasa con la gloria de Dios. Y nosotros somos creyentes, hermanos, nosotros somos, en una de nuestras posiciones, somos esclavos de Cristo Jesús. Y entonces está mal que el esclavo reciba gloria sin que la reciba su Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, queremos que nos pase, vamos a decir, como a los protagonistas de una obra de teatro, o a los cantantes famosos, ¿verdad?, que queremos que la luz del escenario se ponga sobre nosotros en el momento en que entramos y que todo lo demás quede en tinieblas, eso es malo, ¿sí? Porque le estamos robando la gloria a Dios. Y nosotros estamos aquí en este mundo para darle la gloria a Dios, para que todo lo que nosotros hagamos sea para honrar y glorificar a Dios, para que la gente se fije en Él, no en nosotros. Porque mal haríamos en que hacer que la gente, mira, todos esos pastores idolatrados, todos esos predicadores idolatrados, todos esos maestros idolatrados, ¿sí? Es porque de alguna manera atrajeron la mirada hacia ellos, ¿sí? Y estuvo muy mal. Hoy en la mañana platicábamos de uno de los famosos predicadores que a lo largo o al paso de los años terminó atrayendo la gloria hacia él, y mucha gente que se llama cristiana es su seguidor, y bueno, tremendo. Y es porque de alguna manera otra vez atrajo la vista, la mirada de la gente hacia él. Y nosotros, hermanos, estamos para hacer que la gente vea en nosotros a Cristo Jesús, o a través de nosotros a Cristo Jesús. Siempre Él es al que deben de seguir. Imagínense, hermano, yo por ejemplo, yo soy pastor, yo soy maestro, y un día me equivoco, un día la riego, un día cometo un pecado vergonzoso que ofende el nombre de Dios y que va a hacer tropezar a muchos en la iglesia, ¿sí? No estoy poniendo como excusa, soy humano, me voy a equivocar. Por eso yo debo de estar insistiendo en ustedes, no me miren a mí, miren a Cristo Jesús. Yo me equivoco, Él no. Yo puedo fallar, Él no. ¿Sí me explicó? Entonces somos seguidos, por eso nos llamamos cristianos, porque estamos siguiendo a Cristo Jesús. No estamos siguiendo a los hombres, por más ilustres que sean. Son seres humanos y se van a equivocar. Entonces, esto lo que hizo el Señor en ese momento es precisamente dar una voz de alerta tremenda,
al hacer que este hombre que aceptó la adoración como Dios, muriera y muriera en tormento. O sea, el castigo de Dios, hermanos, puede ser muy duro. Muy duro, porque si yo cometo un pecado como el que les decía, pues no nomás soy yo, sino que vienen ovejas detrás de mí. Y entonces causo gran daño. ¿Y se acuerdan qué dice la Escritura con respecto a aquellos que causan tropiezo? Mejor les fuera, ¿se veían? Mejor les fuera. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Mostrando, ¿verdad?, que eso le disgusta a él mucho. Ahora también como ovejas entonces tenemos la responsabilidad de no ser seguidores de hombres. Porque entonces, pues no nada más la culpa es mía, sino también es de todos aquellos que me están siguiendo a mí. Pensemos en el rebaño de ovejas. Somos un rebaño de ovejas. ¿Ok? Vamos siendo guiados allá adelante por el pastor, por Cristo Jesús. Allá vamos. Fíjense que, ¿cómo va una oveja detrás de la otra? Pegada. ¿Pero qué va haciendo? Va viendo el trasero de la otra. Así. Y si la de adelante empieza a caminar para allá y yo voy siguiendo el trasero de ella, yo también voy ahí atrás. ¿Sí me explico? Sí, quiero que vean esto, porque esto es cierto. ¿Qué debo de hacer como oveja? ¿Estar mirando el trasero de la otra? Levantar la cabeza para ver dónde está el pastor. Para ver hacia dónde va el pastor. Tengo que estar mirando al pastor, no a la oveja. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros nos desviamos tras otra oveja, es porque estábamos mirando esa oveja. ¿Sí? Una vez, me decía una hermana, ay, hermano, debe reprender a esos hermanos fulanito y perengano, porque todo el tiempo de la predicación se la pasaron platicando. ¿Y tú? Todo el tiempo se las pasó checando, ¿sí? Entonces, cuidado con esas cosas, hermanos, porque podemos equivocarnos y robarle la gloria a Dios. Nos puede costar, Dios puede quitar esa bendición que tanto esperábamos, porque no lo glorificamos. Sí, y esto es muy común, hermano. Esto es muy común. Porque los seguidores de hombres adoran al hombre. Y si tú haces que pongan, o pretendes que pongan los ojos en Cristo Jesús, tú estás mal para ellos. Tú estás mal. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están mal, ellos te van a juzgar de acuerdo a lo que ellos piensan que está bien. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener como base la Escritura. ¿Sí? O sea, en la Escritura, si estamos haciendo lo que dice la Escritura, no importa lo que diga la mayoría. Porque aquí no es cuestión de salvarse por mayorías. Porque si no, la Iglesia Católica, que es la iglesia cristiana más grande, pues estaría muy bien. Vámonos todos para allá porque es el montón el que se salva. Y Cristo Jesús dijo, pocos. Esto quiere decir, siempre vamos a ir contra la corriente. Nunca vamos a ir a favor de la corriente. ¿Sí? Entonces, sí pasa, hermano. ¿Sí? Y es por eso que a mí constantemente me oyen decir, ¿verdad? O hacer alusión a que debemos de analizarnos qué estamos realmente haciendo y por qué lo estamos haciendo. Si somos cristianos o no somos cristianos. Aquí de nombre todos podemos ser cristianos. Pero a lo mejor aquí entre nosotros hay un cristiano, vamos a decir, que él cree intelectualmente, pero él no tiene la fe salvadora, tiene una fe intelectual. Entonces tenemos que examinarnos. ¿Cómo es la mejor manera que yo sé que soy cristiano? Pues tiene que haber un cambio en mi vida, número uno. Tiene que haber un cambio en mi vida. Número dos, y lo estoy diciendo no porque así sea el proceso, o es lo que me viene ahorita a la cabeza, hermanos. Número dos, tienes que cumplir con lo que dice Cristo Jesús en Mateo 8, 31 y 32, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, Juan, pero dije Mateo, ¿verdad? Perdónenme, es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso, ok, fuerte para que se oiga. Ajá. Fíjese que Cristo Jesús le está diciendo a los judíos que creyeron en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces en realidad son mis discípulos. ¿Por qué? Porque hay una fe intelectual y una fe salvadora. ¿Cuál es la fe que permanece? ¿La que sigue leyendo? Vamos a ver qué hace esa fe. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ok, ¿cuál es la fe que libera realmente? La fe que permanece. Es una fe salvadora. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, así es como nosotros podemos empezar a ver si soy cristiano realmente. Ha habido un cambio en mí porque está el Espíritu Santo en mí. Estoy permaneciendo en las enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Soy libre de qué? Del pecado. ¿Soy libre del infierno? ¿Soy libre de la muerte eterna? Y lo creo, porque hay quien no lo cree. Y si no lo crees, hermano o hermana, entonces no eres salvo. Porque la fe es convicción. ¿Te acuerdas? Dice la Escritura. La fe es convicción, es certeza. Entonces,
hay algo malo en nosotros y entonces tenemos que enfocarnos realmente en Cristo Jesús. Y te recuerdo, Cristo Jesús y su palabra, o Dios y su palabra, son una misma cosa, ¿sí? No pueden estar independientes uno del otro, ¿sí? Muy bien, hasta ahí todo claro como el agua. Vamos entonces al capítulo número 13, hermanos. El tema, por los que anotan el tema, se llama Hasta lo último de la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vemos entonces, hermanos, fíjense cómo la obra está creciendo. Si vemos los versículos anteriores, cuando el 22 dice que fue disciplinado este hombre, el 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, ¿sí? Entonces la palabra no se detiene, hermanos. La palabra tiene que seguir creciendo, ¿sí? Aunque haya muchos que se confiesan cristianos, en realidad no lo son, y nosotros tenemos que predicar la verdad para que les caiga el 20 y entiendan entonces y se salven. Ahora entonces, fíjate, el evangelio se sigue llevando, como decíamos, hasta lo último de la tierra, y en este capítulo es la primera vez que hay un enfrentamiento con servidores de Satanás, o al menos que se nos narra, pues, ¿sí? O sea, que se nos narra así. Y lo vamos a ver. Pero fíjate, el verso número 1 del capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora fíjate aquí, el evangelio iba permeando, se iba metiendo en todas las áreas de la vida, ¿sí? En el mundo. Y aquí nos dice que hasta en la casa del César, ¿sí? En la casa de Herodes, perdón, dice que Manaén se había criado. Esta palabra criado quiere decir literalmente que se habían alimentado del mismo pecho, ¿sí? Eran colactantes, ¿sí? O sea, habían crecido mamando, vamos a decir, perdón, no es una mala palabra, es lo que se usa, mamado el mismo pecho. Y entonces, fíjate, ya hay gente que está cercano a los poderosos llevándoles el evangelio. Que el evangelio se les llevó a muchos, incluso de los emperadores, hermanos, se les llevó el evangelio. Adriano, por ejemplo, ¿sí se acuerdan del emperador Adriano? Bueno, este emperador, él comenta que uno de sus más grandes amigos, que se llamaba Cuarto, y adivínenle por qué se llamaba Cuarto, le llevó el evangelio. Y le habló en serio, con mucha convicción, pero Adriano dice que él no sabe cómo Cuarto pudiera haberse imaginado que él iba a dejar a sus dioses por seguir a un carpintero, o sea, a alguien del pueblo, ¿sí? Entonces, pero sí, si no se ha platicado yo esta historia, sí le impactó a Adriano, porque Adriano mandó pedir información, que le trajeran información del Crestus, así decía él, del Crestus, que le trajeran la información para saber más, tener más información de primera mano, no nada más de su amigo, sino de otros, y evaluar. Pero de todos modos, él no creo que haya llegado a ser cristiano, ¿verdad? Simple y sencillamente era un hombre culto, porque, hermanos, los emperadores, yo les he comentado, no porque hayan perseguido al cristianismo, quiere decir que eran tontos, ¿sí? O malos y se dedicaban solamente a perseguir al cristianismo. Eran hombres muy cultos, en realidad, hombres muy apreciados por su pueblo, muchos de ellos, como Adriano, como Antonio, sí, o sea, fueron muy queridos, o sea, y hicieron grandes cosas, nada más no eran creyentes. Ellos tenían a sus dioses y hacían lo que a ellos les parecía lógico, que era pues oponerse a cualquier otro dios, y más cuando Roma empieza a perder el control que tenía antes sobre el mundo, cuando empiezan a pasar áreas del imperio, empiezan a pasar hambres, cuando hay catástrofes, enfermedades. Entonces ellos le atribuyen a que muchos romanos se están convirtiendo al cristianismo y que los dioses están enojados. Por eso entonces también tan dura la persecución, porque querían hacer que volviera la gente al camino verdadero, o sea, al de ellos, al que ellos creen que es el verdadero. Entonces, por eso estaba el mundo así, pero quiero que vean que sí, el evangelio se iba permeando, iba entrando en muchos lados, pero la verdad es que a la larga, pues porque fue a la larga, cuando es Constantino el que oficializa el cristianismo como una religión, cuando la religión, en lugar de la fe cristiana, en lugar de haber recibido una bendición como muchos se suponían, eso le sirvió de maldición, porque de ser una iglesia perseguida,
Una iglesia fiel al Señor Jesús se convirtió en una iglesia persecutora y ahora ya no fieles al Señor Jesús, sino a su misma religión y tradición. Entonces ahí es donde se aparta. Pero vea aquí en el verso número 6, nos dice lo siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, profeta, dice falso profeta, judío llamado Bar Jesús. O sea, aquí fíjense, este hombre, ya se nos dice que era un falso profeta, se llama Bar Jesús, esto quiere decir hijo de Jesús, sí, pero no del Señor Jesús, sino de veto a saber qué Jesús, porque Jesús es un nombre muy común en ese tiempo, y se opone, hermanos, al Evangelio. Fíjense, el verso 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas. Aquí cambia el nombre de Bar Jesús y lo llama con una palabra árabe que significa ciencia, pero tiene una connotación negativa, hermanos, porque es un mago. Entonces es un mago de las ciencias ocultas, es un servidor de Satanás. Él se opone a que este hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El procónsul Sergio Paulo, él se opone a que se escuche el Evangelio. Y siempre, hermanos, en nuestra vida, cuando nosotros hemos llevado el Evangelio, bueno, no siempre, pero normalmente hay alguien ahí que se opone a que esa persona oiga el Evangelio. Y si no en ese momento, más tarde. ¿Sí me explico? Porque hay gente, mira, que yo creo que tú le has hablado de Cristo Jesús y se va casi convencido, pero luego llega a su casa y les platica, no sé, a sus papás, a su esposa, a su esposo, no sé, y entonces todo lo que tú hiciste y sembraste se viene abajo. ¿Por qué? Porque hay oposición. Recuerda, hermano, que la lucha es por ganar la mente del ser humano, no es por ver quién gana el universo, sino la mente del ser humano. Y es por eso que mucha gente no viene a Cristo. Alguien les ganó. Me acuerdo, fíjate, en una ocasión, la última vez que el Señor me utilizó para enfrentarme a un demonio, fue un chamaco como de unos 10, 12 años. Estaba poseído y tremendamente poseído porque su cara cambiaba, en fin, la voz, sus papás llore y llore porque pues ahí estaba su ternurita, que parecía lo que tenía poseído, era un demonio, ¿sí? La cara le cambiaba. Total, eché fuera al demonio, les dije a ellos, mira, ahora tienen que acercarse al Señor Jesús, ¿verdad? Porque ese vacío que dejó el demonio, si no es llenado por Dios, va a volver. No, sí, ahí estamos en la iglesia y que el domingo vamos. Esto, no me acuerdo si fue un viernes, un sábado. La cuestión es que, pues el domingo no llegaron a la iglesia. Y yo pregunté por ellos porque me preocupaba. Y resulta que tienen unos vecinos que son testigos de Jehová y le dijeron, no es cierto, todo eso te lo preparó el pastor para que tú cayeras en su trampa. Eso no es cierto. Fíjate. Y ellos lo vivieron, ellos estuvieron ahí. Total que no vinieron. Bueno, es la oposición de Satanás para que la gente no venga, ¿verdad? Yo no sé qué habrá pasado con este muchacho, pero si se cumple lo que la palabra dice, regresa un demonio, trae 7 más poderosos que él y habita en ese lugar, pues el chamaco debe estar muy mal. Y entonces dice también ahí, estando Saulo, que también estaba lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego. E inmediatamente cayeron sobre él, la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y esto es bueno porque sí, hay gente que ha sido liberada, y entonces vienen a servir a Cristo Jesús. Pero fíjense, hay entre nosotros, y no digo aquí, sino entre nosotros los cristianos, en las iglesias, hay gente que no es cristiana, y que no nada más no es cristiana, que están poseídas por demonios, pero están ahí. Y acuérdense que al Señor Jesús también le tocó uno que estaba oyendo la predicación de él. ¿Se acuerdan? Creo que está narrado en Marcos. Ahí está. Nosotros pensamos que, no, aquí como se adora a Dios y como se estudia la palabra de Dios, aquí no hay ningún endemoniado o endemoniada. No, sí los hay. Y ahí están, pasivos, ¿sí? Pero lo importante es que cuando lo descubrimos podamos ayudar.
Voy a narrar dos situaciones. Número 1, una mujer que estaba poseída, empecé a ministrar para sacarle el demonio y terminó pidiéndome que la dejara en paz, que así estaba bien, porque el demonio si se resistía, no quería salir, le causaba mucho daño, muchos dolores, y por esos dolores ella prefirió que el demonio se quedara ahí. Yo le expliqué, le dije, mira, esto va a pasar, nada más pon tu fe en Cristo Jesús, porque por más que yo diga y reprenda, si tú no estás realmente queriendo estar liberada, no vas a ser liberada. Se fue de la iglesia, no volvió, o sea, ella siguió con el demonio. Otra persona que se reunía ahí con nosotros, también mujer, en un estudio que tuvimos en una de las casas para mujeres, empezamos a alabar al Señor y empezó a manifestarse. Yo la vi que empezó se le hinchaba aquí el cuello. Empecé a ver que se le hinchaba el cuello y tenía problema para hacer ciertas declaraciones en los cantos. Normalmente en los cantos lo que hacemos son declaraciones de lo que Dios es y lo que Dios hace. Y ella no podía. Y entonces paré la alabanza, dije más o menos el problema que tenían. Yo pensé, porque varias de esas mujeres que estaban ahí, la mayoría, eran gente nueva, ¿sí? O sea, estaban ahí en el estudio porque las habían invitado. Y pues yo les dije para que si se quieren ir, se vayan. Si las que se van a quedar, quédense aquí orando porque vamos a echar este demonio fuera. Y se quedaron, fíjense, se quedaron ahí a orar, aunque no eran cristianos, pero se quedaron a orar. La cuestión, esta mujer, o sea, entre las cosas que hace, se levantaba. Mi esposa y otra de las hermanas tuvieron que agarrarla y sentarse con ella en un sillón, deteniéndole de los brazos para que no se levantara y yo pudiera ministrar. Creo que a usted les pasó algo parecido, ¿verdad? Alguien que se levantaba también. Sí, porque se levitan, o sea, de repente no hay control de las leyes naturales sobre ellos. Y la cuestión es, pues sí se liberó, ¿verdad? Pero fue muy duro, les digo, vimos cosas muy tremendas en ese momento. Pero fue liberada y ella y su familia siguen al Señor Jesús. Eso es bueno, ¿verdad? Porque es parte de lo que el Señor Jesús nos manda a hacer. A veces me han preguntado, ¿y cómo se hace? Hermanos, usted no se preocupe cómo se hace. Si usted se encuentra de repente en esa situación, siga lo que siente en su corazón, porque se lo está poniendo el Espíritu Santo para hacerlo. Porque aquí no hay recetas de cocina, hermanos. Yo les podría decir, mira, pues paso número 1, esto, paso, y no va a suceder así, porque normalmente sucede como menos te imaginas, ¿sí? Entonces, si ustedes se encuentran en esa situación, adivine por qué usted está ahí. Porque el Señor quiere que lo saque, ¿sí? No salga corriendo buscando un pastor para que venga, o sea, ahí quédese. O sea, yo sé, a veces se siente miedo, porque, sabes quién está ahí, ¿sí? O sea, es un demonio. Pero la fe vence el temor, ¿sí? Entonces, puedes ir temblando de rodillas y lo que tú digas, pero tienes que hacerlo porque confías en el Señor, ¿sí? Entonces, no te asustes en el sentido de que te dejes dominar por el miedo. Ora, confía en lo que sientes y haz lo que sientes que debes hacer, ¿sí? Lo que sí, tienes que reprender, nunca le pidas nada, por favor, ¿sí? Porque entonces se va a enseñorear de ti. Yo nunca dejo que hablen. Si ya me da miedo tenerlo ahí, imagínate hablando, ¿sí? Yo les doy orden de que no quiero que me hablen. Yo les digo, ¿verdad? Si quiero que me hables, quiero que me hables con la voz de la persona, ¿sí? Pero ni crean que les voy a hacer que me hablen. Acuérdense, hermanos, que más sabe el diablo por viejo que por el diablo. Y tú lo dejas que hable, te va a envolver. Te va a envolver. Entonces, es mejor callarlo, que no hable, ¿sí? Y alguien me dice, es que el Señor les preguntaba su nombre para echarlo. Pues era el Señor. ¿Sí? O sea, aquí lo único que tengo que hacer es reprenderle y que deje la persona. O sea, pero preguntarle su nombre para qué, ni que fuera a juntarle un diario o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y échelo fuera reprendiendo. Utilice la palabra de Dios, ¿sí? O sea, si el Espíritu Santo lo está utilizando, Él mismo va a traer la palabra de Dios que usted necesita aplicar a esa situación. Porque si algo nos enseña, hermanos, la Biblia, es que el mundo espiritual es real. No es un juego. Hay incluso hermanos nuestros que piensan que esto es un juego. Yo vengo de una iglesia donde se nos enseñaba que eso no pasaba, que eso pasó allá en el primer siglo, pero que ya no pasaba. Entonces la primera vez que yo tuve un enfrentamiento con un demonio, pues yo no sabía ni de qué se trataba. A mí se me empezaron a parar, así literalmente a parar los pelos de acá atrás, ¿sí? O sea,
porque no entendía. Yo sí oraba. Y en esa ocasión estaba un pastor conmigo, que es el que me invitó a Ocotlán. ¿Sí? Y después yo le reclamé, le dije, oye, ¿por qué nos enseñan a nosotros que no es cierto eso de los demonios? Le dije, acabamos de estar ahí. Y ya me dijo, no, es que mira, cuando yo vine a trabajar para se llamaba CAM International, ¿sí? Misiones Centroamericanas, dice, firmé un documento que dice que me comprometo a no apoyar doctrinas de demonios, de lenguas y cosas así. Entonces le dije, oye, no, pues está mal. Está mal, le digo, porque yo vengo de una iglesia donde hacen lo que se les da la gana y no les importa lo que diga la palabra de Dios. Le dije, entonces estamos igual aquí. Entonces, digo, ahí tuve yo un conflicto, ¿verdad? Porque, pues, lo vivimos. O sea, y él estaba ahí. No le puedo yo inventar que me pasó. Ah, ok. No, sí, en la mañana platicamos de eso, ¿verdad? Sí, vimos algo de esto, estuvimos platicando de eso. Pero, qué bueno que vivieron la experiencia, porque así ya saben lo que hay que hacer. ¿Sí? Mira, fue triste, es una iglesia por aquí cerca. No sé si todavía está, aquí por Federalismo. ¿Dónde está Federalismo? Sí, ¿verdad? Un domingo en el servicio se manifiesta un demonio en una persona, y entonces pues, el pastor se para de predicar y le dice a todo mundo, ¿verdad? Le dice, miren, esto es un demonio, no se preocupen, todos los que no tienen fe sálganse y los otros quédense a orar. ¿Sabes que salió casi toda la iglesia? ¿Sí? O sea, eso es increíble, ¿no? O sea, pero el pastor tuvo que ministrar con la decepción de su corazón, de que se fue prácticamente todo el mundo. Entonces, y digo qué bueno, porque ahora ya lo sabemos y ya vamos aprendiendo cómo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, qué bueno que vivieron la experiencia, porque la experiencia, si lo permitió Dios, nos está enseñando en la experiencia qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Y que ese mundo, podemos ser testigos oculares de que ese mundo existe. O sea, no es un juego, es una lucha espiritual que en realidad se lleva a cabo en todo el mundo, y vamos, a mí me han preguntado, ¿y cómo voy a saber yo que yo estoy listo para enfrentar al demonio? Pues si Dios te deja ahí, ya estás listo, ¿sí? Pero también déjame decirte algo, mucha gente tiene sueños, y en sueños reprende al demonio, pero atención, pero no puede reprenderlo muchas veces porque no puede hablar, ¿sí? Ah, ok. Cuando no puedes hablar, todavía no estás listo. El día que en el sueño puedas hablar y reprender, ya estás listo, ¿sí? O sea, es una manifestación de que ya puedes controlarte, porque en realidad, hermanos, pues yo no sé, a lo mejor hay unos que son bien valientes y quieren que le echen no un demonio, que le echen 2 y 3, ¿sí? Pero la carne, o sea, que vivimos en la carne, hermanos, sí, yo por ejemplo, yo no les puedo decir, hombre, yo llego y como si llegara a la cantina, no, voy porque tengo que ir, porque sé que el Señor ahí quiere que esté yo, ¿sí? Y lo voy confiando en Él. Pero es que yo veo los demonios, hermanos, desde que yo estaba chiquillo, ¿sí? O sea, entonces, voy por Él, o sea, pero yo sé el poder que está allí. Entonces, no voy a desafiar ese poder, voy confiando en el poder de Cristo Jesús, de que va a vencer ese poder. Porque yo le recuerdo constantemente, tú estás sujeto a Cristo Jesús, ¿sí? Y no me puede hacer nada porque Cristo Jesús me protege. Entonces, y olvídense de que la sangre de Cristo Jesús, no, es Cristo Jesús, ¿ok? La sangre de Cristo Jesús no es mágica, es Cristo Jesús el que hace las cosas. Entonces, así nos puede pasar, y me gusta en un momento determinado hablar de estos, hermanos, porque hay gente entre nosotros que no ha tenido nunca un enfrentamiento, ¿sí? Entonces, no, sí se dan. Una de las personas que asiste a mi congregación, que es de los servidores, antes de ser cristiana, ella asistía a un grupo espiritista. Cuando ella viene a Cristo Jesús, el espíritu que de alguna manera era señor de ella, no la deja, o sea, porque ella es su propiedad, ¿sí? Y este espíritu es duro, porque ella ha estado luchando con este espíritu a través de los años. O sea, de vez en cuando viene otra vez el espíritu. Y bueno, yo desde aquel tiempo le enseñé lo que debía hacer, porque me llamó, yo le dije, llámame cuando supe de esto, le dije lo que va a pasar, y le dije, cuando pase, llámame. Y sí, me llamó la primera vez, fui, la segunda vez fui, la tercera vez le dije, mira, tú ya viste lo que yo hice, eso lo puedes hacer tú porque tú tienes el Espíritu de Dios tanto como yo. Y entonces hazlo. Y ella empezó a saber defenderse de ese espíritu,
confiando en el poder del Señor. Entonces empezó a espaciarse la lucha con este demonio, y la última vez que lo tuvo ya fue hace años, después de años de no presentarse. Sí, un medium está poseído, sí. Sí, cualquier hombre o mujer que sea medium está poseído. Ajá. Déjenme platicar otra historia, a ver. Eso para que ustedes vean y tengan experiencia. Un hombre que hoy es un servidor del Señor, está ministrando también en una iglesia, él y su esposa. Cuando yo llegué a hablarles del Evangelio, él no estaba en los estudios, ¿sí? O sea, porque después de que yo hablo les pregunto, oye, ¿no les gustaría tener unos estudios de la Biblia para que? No, pues que sí. Pero el esposo no estaba, o sea, constantemente no estaba. Y yo le pregunté al esposo, oye, ¿dónde está tu esposo? Me dijo, no, fíjate que él tiene sesiones espiritistas donde viene el rayo, así decía, viene el rayo sobre una persona y les habla. Y entonces dije, oye, a mí me gustaría entonces cambiar de día para que estuviera tu esposo. Y así fue. Y entonces yo comencé a hablar con él. Él pensaba que yo me estaba burlando de él, él pensaba que yo estaba diciéndole mentiras con tal de que vinieran a la iglesia, ¿sí? Pero fíjate, sembrar en estas personas es bueno, porque el Señor comienza a trabajar con esa semillita que vamos poniendo. Y entonces a él le entró la duda. Y un día que vino el rayo, porque esta persona se sentaba en el centro, y cuando venía el rayo, empezaba como medium a decir cosas. Y entonces yo le digo, esto suena como chiste, ¿eh? A él se le ocurrió preguntar, bueno, ¿y quién eres tú? Porque no les dicen cosas malas, ¿sí? Dice, bueno, ¿y quién eres tú? Y le dijo, yo soy Jesús. Y entonces todos se quedaron, wow, estamos hablando con Jesús. Y este hombre tuvo el atrevimiento de decirle, ¿con Jesús de Nazaret? Y dijo, no, yo soy Jesús el panadero, el que vivía en la esquina, ¿sí? Fíjate, así le dije, pues te digo, parece chiste, pero así fue. Bueno, pues fue la última vez que fue a las sesiones de espiritistas, fíjate. Y él ha crecido, junto con su esposa, han crecido mucho, y te digo, y están ministrando. Pero sí pasan cosas como esas, o sea. Ándale, o sea, es que ese mundo espíritu es tremendo, hermanos, porque no estaba ni siquiera Jesús el panadero. Sí, porque nosotros sabemos que Jesús el panadero se murió, y si creía en Dios se va al cielo, y si no creía en Dios está en el infierno. O sea, ¿sí me explico? Pero los espíritus engañan o tratan de engañar. La cuestión es, por ejemplo, mi esposa veía a su abuelo. Ella no conoció nunca a su abuelo, pero veía a su abuelo, ¿sí? Allí en el pasillo de la casa. Y no era su abuelo. Cuando nosotros vemos en la Escritura, pues no era su abuelo, era un demonio que se disfrazaba de su abuelo. Imitan voces, hacen cosas que nos apantallan, pero acuérdense que ellos tienen poderes que nosotros no tenemos, ¿sí? Ellos no están sujetos al tiempo y al espacio como nosotros estamos sujetos. Ellos pueden hacer viajes muy rápidos a la velocidad del pensamiento y cosas así, por eso dominan ciertas cosas. Fíjense que muchos se suicidan, no sé qué le pasó, ¿verdad? Pero muchos se suicidan porque no encuentran la salida. Y estar escuchándolos o estar sintiendo su dominio. Miren, piensen en los puercos. ¿Se acuerdan los puercos? De aquel demonio que le dijeron al Señor, no nos eches de esta región, déjanos ir a los puercos. ¿Se acuerdan qué hicieron los puercos? Se suicidaron, o sea, no pudieron soportar que hubiera un demonio o alguien extraño en ellos, ¿sí? Y si eso les pasó a unos animales, pues también puede pasar en las personas, o sea, que no puedan soportar una cosa como esa. Ahora, lo que sí, hermanos, y quiero que terminar casi con eso, es que tengamos la certeza y la convicción de que nosotros, si estamos ahí, si nos tocó vivirlo, vamos a salir victoriosos. Por favor, léame alguien Lucas capítulo 10, a ver, ya que lo encuentre alguien, levante su mano, dígame que, muy bien, hermano, el verso 19, por favor, de Lucas 10, 19. ¿Ok? ¿Te fijas? Cristo Jesús está diciendo que nos da poder. Cuando habla de serpientes y escorpiones se está refiriendo a espíritus malignos, porque dice, y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, nada nos va a poder vencer, porque acuérdense que la promesa para la iglesia es que ni las puertas del Hades, si las puertas de la muerte, que en el reino de la muerte está Satanás, él es el imperio, el que tiene el imperio de la muerte, no nos va a poder vencer. Ahora, nunca nos va a dar Dios una situación
que nosotros no podamos controlar y sacar adelante. ¿Sí me explico? Si está ahí, por más feo que se venga, porque todo depende del poder que tenga ese demonio, suceden muchísimas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, de los más fuertes que yo he enfrentado y que no fue liberado, esta persona es hijo de una bruja de allá de la Ciudad de México. Cuando trató de pedir ayuda, porque la verdad es que también él se echó para atrás, porque le daban dolores muy intensos, no se podía mover, de repente el olor alrededor es nauseabundo. Él tenía un crucifijo muy grande, en su casa tenía un acabado artesanal, tenía unas escaleras grandes de esas de piedra, un gran descanso y luego subía. Y en el centro tenían un Cristo grande. Pues ese Cristo empezó a aventar los clavos, empezó a aventar los clavos y empezó a hacer cosas que les digo, pues sí te sacan de onda, porque mira, no es mentira. Les digo, a veces parece un chiste, a veces parece una película, pero en otra ocasión, por ejemplo, en una dulcería, no nomás las escobas y las trapeadores se movían, las bolsas de los dulces se movían, se cruzaban de un lado a otro, ¿sí? Cosas así. Y lo que debemos de saber es que ese poder no es superior al Señor Jesucristo. Puede ser superior a mí, pero al Señor Jesucristo no. Y entonces nosotros tenemos que ir hacia adelante. Ya que nos permitió estar ahí, es porque nos va a sacar de ahí. Hemos platicado en muchas ocasiones, hermanos, que cuando Dios nos permite pasar por una situación difícil, Él ya lo sabía, Él ya sabía que íbamos a estar ahí. Y entonces también hay una salida. No es que ahí vas a quedarte irremisiblemente. La fe es la que nos lleva hacia adelante. Y el demonio sabe que si tienes fe en el Señor Jesús, Él está sujeto a lo que tú digas. A lo que tú digas. Porque otra vez, no quiero que pienses que está sujeto a ti. Yo podría decirte, está sujeto a ti. Y en cierta manera es verdad, pero no es a ti. Es al Señor Jesús. Es al Espíritu que tú llevas dentro. ¿Sí me explico? Entonces, cuando encontremos, hermanos, hagámoslo con fe. Tenemos la promesa del Señor Jesucristo de que pisaremos, o sea, andaremos por encima de ellos. Ellos están bajo nuestros pies. Muy bien, vamos a detenernos ahí, hermanos. Gracias por su atención. Que el Señor les siga bendiciendo.